muchas veces el discurso político, entendemos también por qué se ha dado este fenómeno, intentan definir lo que es la masculinidad y los conflictos con el feminismo a partir de premisas eminentemente reduccionistas, que si bien pueden servir en un debate político por la masificación que tiene el mensaje, creo que también es necesario quizás replantearse algunas cuestiones. Todos sabemos, y más cuando analizamos el progresismo, que estas ideas del progreso indefinido, sin límite moral alguno, no es un patrimonio exclusivo del marxismo, y mal que le pese a muchos, el marxismo incluso, más una vez, es reinterpretado como una expresión última de una ilustración profundizada en su albor, digamos, de la libertad, la igualdad y la fraternidad, llevada a su máxima potencia. En ese sentido, hoy vamos a conversar sobre qué es la nueva masculinidad, una figura de masculinidad que está totalmente vapuleada y atacada del discurso hegemónico del progresismo internacional, en contra de aquellas tradiciones que supieron forjar las conductas del hombre y también en parte de la sociedad. Hoy está de moda hablar de nuevas masculinidades, está de moda esta idea de construccionista que han tomado premisas de Derrida en alterar los principios básicos de Aristóteles y a partir de ahí construir nuevos discursos de la revolución permanente, lo cual solo intentar subvertir el orden alterado en términos políticos, sino también en cuanto a las propias identidades. Sin más, doctor, toda suya la palabra. Bueno, te agradezco mucho la invitación y hace rato que no nos vemos por acá, pero la verdad es que me obligaste a estudiar porque ese tema de la nueva masculinidad no lo tenía muy presente. Yo había pensado en principio hablar sobre la apropiación que se hace de ciertos conceptos por parte de grupos identitarios, ¿no? Un caso clásico es el de la Madre de Plaza de Mayo, cómo se apropiaron de la palabra derechos humanos o del término memoria, ¿no? O sea, no podemos hablar de memoria sin que haya una consulta con respecto a los años 70, por ejemplo, y qué pasó en ese momento. Como si no hubiera existido otra historia, otro pasado anterior o otra versión, ¿no es cierto? Y cómo la batalla cultural pasa muchas veces por una cuestión de luchas entre palabras, ¿no? Apropiaciones de palabras con significados que obviamente esas palabras no tienen de manera uniforme, porque como sabemos el lenguaje es un conjunto de significantes diferenciales que se caracterizan por no ser unos a los otros, por definirse en función de lo que ellos mismos no son. Y bueno, lo mismo pasa cuando tratamos de definir masculinidad y feminidad, ¿no es cierto? Una de las cuestiones que plantea la nueva masculinidad, por lo que estuve viendo en algunos artículos que estuve consultando, por ejemplo, hay un artículo que aparece en Radialic, que es una prestigiosa, digamos, relativamente prestigioso grupo de investigaciones que se presentan por Internet, ¿no es cierto?, accesibles a todo público, y aparece un estudio sociológico justamente que se llama La nueva masculinidad, ¿no? Me llamó la atención, lo leí, y es muy interesante porque es también muy espantoso, digamos, por la forma en que plantea el tema, ¿no? Porque da por sentado que el feminismo ha triunfado, ¿no? Lo esencial considera que el feminismo ha triunfado, aunque no del todo, porque si hubiera triunfado del todo, entonces qué necesidad de seguir protestando, ¿no? Entonces, es un artículo hecho en España, ¿no? En España ya sabemos que el feminismo ha calado hondo, así que el triunfalismo del feminismo es muy claro, y está presentado por un grupo de varias personas, como un trabajo colectivo que pretende basarse en evidencias. Basarse en evidencias hoy en día para la sociología es simplemente hacer alguna encuesta y extraer algunas conclusiones de rápida generalización, ¿no? A partir de esas encuestas, haciendo un abuso de las estadísticas, pero explicitando también un marco teórico que es totalmente cuestionable, ¿no? Por eso quería referirme justamente a eso, ¿no? Al uso de las palabras, de los términos, de lo significante, como diría Lacan. Lacan tenía muy claro la diferencia entre lo masculino y lo femenino. Para él uno de los problemas que tenía la mujer, en general las mujeres, ¿no? Él decía, la mujer no existe, pero existen las mujeres. No voy a entrar en detalles sobre la teoría, pero uno de los problemas es que las mujeres se definen en función de algo siempre relacionado con la maternidad. Fíjate, por ejemplo, cuando hacen manifestaciones feministas, ¿qué enseñan las mujeres? Bueno, enseñan los senos. ¿Y los senos qué son? Bueno, son una muestra de capacidad de amamantar. O sea que lo que pueden mostrar como alternativa frente a lo que sería el falo, digamos, el símbolo fálico, el símbolo de poder y de fertilidad en el caso del hombre, es los senos que son también relativos a la reproducción. Entonces surge el problema de cómo definir lo femenino más allá de la cuestión reproductiva, ¿no? Pero ¿qué es lo femenino en general? Bueno, lo femenino aparece para Lacan como una cuestión de tener o no tener, ¿no? Bueno, eso es clásico en el psicoanálisis freudiano, ¿no? Tener o no tener el falo. Digamos, el que lo tiene es hombre, pero eso no quiere decir que no tenga problemas con tenerlo, porque
tenerlo no simplemente tenerlo físicamente, sino el ejercicio de la función y todo lo que conlleva de connotaciones, digamos, con respecto a la cuestión de poder, de fortaleza, de protección y todo lo que es el papel de lo masculino en una pareja, ¿no? Clásicamente definida como pareja heterosexual. Y por otro lado está la cuestión de qué es ser mujer, ¿no? Que es la gran pregunta de la histeria para el psicoanálisis, ¿no? La histérica se pregunta qué es ser mujer más allá de la cuestión de la fertilidad, ¿no? Y Lacan es muy fuerte en este sentido porque dice que la mujer está condenada a definirse siempre en función de lo que está relacionado con la maternidad, con la reproducción. Ojo, el hombre también, porque lo que define al hombre es justamente la capacidad reproductiva del lado masculino, o sea, el tener el falo, la posibilidad de tener el órgano reproductor masculino, pero para el hombre eso no plantea un problema, no es un problema específico. Sin embargo, parece que para la mujer sí es un problema, ¿no? Y eso lo vemos muy claramente en el feminismo actual, donde una de las dificultades es definir qué es la feminidad, ¿no? Porque cuando se trata de decir, bueno, vamos a ser feministas, feminista quiere decir defensa de lo femenino, digamos, ¿sí? Pero ¿qué es lo femenino? Bueno, no parece estar claro, digamos, ¿cómo podemos definir lo femenino si no es en oposición a lo masculino? Bueno, este artículo que aparece en Radialic, curiosamente dice lo contrario, dice que lo masculino es lo que se define como opuesto a lo femenino, ¿no? O sea, que lo femenino estaría presupuesto, estaría claro que es ser mujer, estaría claro que la mujer ha triunfado, digamos, que ha impuesto la feminidad por encima de la masculinidad, y la masculinidad está en retroceso, ¿no? Aparece como algo, como vos decías, en desconstrucción, utilizando muy a la ligera un concepto de Derrida que no tiene absolutamente nada que ver con ese uso que se le da, porque Derrida cuando hablaba de desconstrucción hablaba de un procedimiento que él hacía sobre textos filosóficos para demostrar los aspectos contradictorios que tenían y poder desanudarlos de alguna manera y mostrar lo que escondían como otra cara de lo no dicho dentro de lo dicho, ¿no? En un sentido casi psicoanalítico. Eso no tiene nada que ver con lo que hoy en día se llama desconstrucción, pero bueno, como decía antes, está este tema de la apropiación de determinados significantes y darle un significado específico que originalmente no tenía, ¿no? Pero me llamó la atención que este estudio sociológico, que está hecho en España, ¿no es cierto? Acá tengo un machete porque como tuve que estudiar, investigar, tuve que hacer un resumen, plantea que hay dos categorías, digamos, que va a analizar, ¿no? Porque siempre cuando se hace una estadística o se hace alguna investigación con encuestas, se dividen en grupos, ¿no? Las personas encuestadas. Y acá plantea dos grupos que son los mayores, adultos mayores y jóvenes universitarios, ¿no? Entonces aclara de entrada del artículo que los adultos mayores obviamente van a tener una tendencia machista porque fueron educados en el franquismo, ¿no? O sea, directamente, no por ser viejos, digamos, sino por haber tenido educación franquista y como es franquista, bueno, es de derecha y como es de derecha, bueno, eso se presupone, ¿no? Y como es de derecha es machista y heteropatriarcal. Bueno, así directamente lo dice, ¿eh? Sin ningún tipo de cuestionamiento o ningún ejercicio de pensamiento crítico sobre lo que está planteando el propio artículo, ¿no? Y después dice que del otro lado pone a los jóvenes universitarios, que estos sí ya plantean una nueva masculinidad, o por lo menos van en camino hacia ella, y aclara que no elige hablar de las clases bajas, porque las clases bajas, dice el artículo, siguen manteniendo y reafirmando los posicionamientos masculinos y femeninos tradicionales, ¿no? Sin dar mayores aclaraciones. Es lo único que dice, ¿no es cierto? Entonces, a la gente pobre hay que dejarla de lado en este estudio. Los jóvenes pobres tampoco nos sirven, que son la mayoría en realidad. O sea, todo se resume a que la nueva masculinidad aparece básicamente en el ámbito universitario y entre determinado grupo de jóvenes burgueses, sobre todo aquellos que estudian en la universidad, ciencias sociales, que bueno, debe ser el grupo al cual eligieron porque era lo que tenían más a mano, además, ¿no es cierto?, para hacer esta investigación. Entonces, lo que plantea el artículo es que la metodología consiste en ponerlos a discutir a estos grupos, ¿no? Para ver si se produce algún cambio, algún cimbronazo en su concepción o presupuesto acerca de lo que significa la masculinidad, ¿no? Dando a entender que no se va a tratar de una mirada objetiva acerca de lo que hay, sino que obviamente el objetivo de la sociología es intervenir sobre la realidad y transformarla, como decía Marx, y no solamente hacer una descripción, que es para lo que debería estar, ¿no? Para lo que debería estar un artículo de esta naturaleza, es hacer una descripción de lo que hay, pero ese no, bueno, obviamente vamos a intervenir y vamos a modificar esa realidad eh, hacia lo que consideramos mejor, ¿no? Ya tiene muy claro que se trata de poner en cuestionamiento la masculinidad en el sentido tradicional del término, ¿no?
Entonces después hace una clasificación de masculinidades, ¿no? Y me llamó mucho la atención la clasificación que hace. Por un lado, plantea que existe la masculinidad hegemónica, ¿no? Practicada por varones heterosexuales que monopolizan el poder, el prestigio y la autoridad legítima, ¿no? Muy claro, ¿no? Muy explícito esto. Pero dice que prácticamente no existe, porque en realidad solo la gente, los varones de clase alta pueden hacer ejercicio del poder, así que prácticamente tiene una función puramente simbólica. Mirá qué curioso, ¿no? Dice que esta masculinidad hegemónica no existe en realidad. Lo que sí existe, dice, es una masculinidad cómplice, que es el cómplice silencioso de este poder heteronormativo, ¿no? Que son los que, si bien no forman parte de la clase hegemónica, porque esos son los capitalistas, digamos que son los menos, son los que tienen realmente poder económico, aprovecha de todas maneras esa forma de pensar para sacar rédito de las diferencias y las desigualdades entre los hombres y las mujeres, ¿no? Esos serían los cómplices, ¿no? Ahí incluiría también a todos los pobres que siguen manteniendo ese tipo de distinciones tradicionales entre lo masculino y lo femenino. Así de claro es el artículo, digamos. Después plantea otra categoría, que sería la de la masculinidad subordinada, así le llama masculinidad subordinada, que es la que incluye a los homosexuales y afeminados, ¿no? Esos son los subordinados, digamos, los homosexuales y afeminados, ¿no? Muy curiosa la clasificación que hace, no entiendo tampoco muy bien cuál es el criterio, pero bueno, subordinados supongo que hace referencia a que están dominados por la masculinidad hegemónica y sus cómplices, ¿no? Cómplices entre los cuales están incluidos los proletarios, porque los proletarios claramente serían cómplices de esta masculinidad, como ves, es muy claro lo que dice Laje de que no podemos hablar de un neomarxismo en este sentido porque el marxista no tiene nada, porque no hay una defensa de la clase proletaria acá, simplemente hay una defensa del feminismo y de cualquier categoría, digamos, del varón, este, sea como sea que se lo considere, que puede considerarse adherente al feminismo. Y los que quedan afuera, digamos, incluyendo a los proletarios, porque por ser pobres y no estar enterados de estos cambios que se dan a nivel de los intelectuales, entonces quedan excluidos. Todo lo demás no merecen ninguna consideración especial y son cómplices del sistema, ¿no? Del sistema heteropatriarcal, aunque no participan del dominio que da el tener poder económico, ¿no? Es muy, muy interesante este planteo. Y después habla de otra clase de masculinidad, que es la masculinidad marginada, que no serían los homosexuales. Fíjate qué curioso, ¿no? Los homosexuales ya no aparecen como marginados. Quizá porque, bueno, muchos, por ejemplo, adhieren a pensamientos conservadores, ¿no? Siguen a Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, Nelson Miller, por ejemplo, ¿no? Este es un caso claro. O sea que ya están vistos con cierta mirada de desconfianza, ¿no? Los homosexuales se han acomodado demasiado al sistema, entonces ya no son el objeto de interés, ¿no? Los que pueden despertar hacia nuevas masculinidades. Se los deja medio de lado. Sino que en esta masculinidad marginada aparecen los grupos étnicos minoritarios, ¿eh? No menciona, bueno, ningún ejemplo concreto, pero ya podemos imaginarnos a qué se refiere, ¿no? Negro, latino, bueno, en fin, eso. Grupos minoritarios étnicos, eh, además grupos con conductas delictivas, los grupos con conductas delictivas, eso representarían las nuevas masculinidades, y los pederastas. Los pederastas, ya sabes a qué se refiere, ¿no? O sea, Sí, los que gustan de los niños, ¿no? De los menores de edad. Fíjate, ¿no? Lo que toma como modelo, ¿no? Como modelo de nueva masculinidad. Ahí ya queda muy claro dónde apunta el discurso, ¿no? Esto lo dice nada más que en la introducción. Después viene un desarrollo donde hace la estadística, ¿no? La parte de encuesta y estadística. Los resultados que obtiene. Estos son todos los presupuestos teóricos de los cuales parte. Y después dice que, bueno, de lo que se trata en este estudio es de buscar si hay una redefinición de la masculinidad, ¿no? A eso apunta la investigación. Y dice que, bueno, a falta de estadísticas, porque no hay estadísticas sobre esto, debemos suponer que la mayoría de los que siguen sosteniendo la masculinidad tradicional son cómplices y no hegemónicos, ¿no? Como dijimos antes, porque los hegemónicos serían los ricos y ricos hay pocos. Pero no nos dedicamos a investigar eso, así que eso queda como presupuesto, ¿no? Que la mayoría son cómplices y nada más. Entonces, que las reglas de la masculinidad actual, que son las que deberían cuestionarse, si queremos lograr un progreso en ese sentido, son nada de asuntos con mujeres, ¿no? Esa sería la forma reactiva de la masculinidad frente al avance del feminismo, no meterse con temas relacionados con las mujeres, no querer saber nada con lo femenino,
lo cual lo plantea como una especie de rechazo, repudio a lo femenino. Después, ser fuerte, roble, o sea, mostrarse como una persona poderosa que no manifiesta sus sentimientos, no llora en público, etcétera, ¿no? Eso sería propio también de lo masculino. Este, Después dice ser el timón principal, o sea, ser el que tiene el poder en la casa, el poder en la familia, y mandar al infierno a todos los que piensen distinto que ellos, ¿no? Eso sería el resumen de cómo este artículo ve a la masculinidad cómplice, ¿no? Masculinidad cómplice que sigue los lineamientos de la masculinidad hegemónica heteropatriarcal o heteronormativa. Y después dice que, entonces queda claro, teniendo en cuenta esta definición de la masculinidad, ¿no? Ser masculino es entonces no querer saber nada con los asuntos de mujeres, ser el director, el que dirige el timón en el barco, supongo que se refiere a la familia, ser fuerte como un roble y no manifestar sentimientos, no llorar en público ni cosas así, y mandar al infierno a todos los que piensan distinto que ellos, ¿no? Y que en última instancia, lo que definiría entonces lo masculino sería el no parecer o no ser femenino, ¿no? O sea, lo femenino sería lo positivo y lo masculino se definiría como la no feminidad, ¿no? Y eso es lo que hay que empezar a desconstruir, ¿no? Usando el término de Derrida. O sea, es todo lo claro que planteaba Lacan, ¿no? Que lo fálico, tener o no tener, el que tiene es el hombre, el que no tiene es la mujer, entonces lo femenino se define en oposición a lo masculino. Bueno, acá se da vuelta y es lo masculino lo que se define en oposición a lo femenino. Igual en realidad todos los términos siempre se definen en oposición a otros términos, así que eso es una obviedad para cualquiera que sepa un poco de lingüística. Esto no agrega nada en realidad al asunto. Digamos, ser hombre es no ser mujer es no ser hombre, eso es lo que está diciendo en última instancia. Entonces, después agrega algunos detalles interesantes, como por ejemplo dice, si mueren más hombres que mujeres, eso es por culpa de cumplir con los mandatos de género masculino, ¿no? O sea, la culpa es de los propios hombres. Que mueran más hombres es culpa de los hombres por cumplir los mandatos masculinos tradicionales, ¿no? Entonces, es por no haberse adaptado al cambio de los tiempos. Así que la culpa de que nos muramos más nosotros es nuestra, ¿no? No es responsabilidad más que de los hombres, digamos. Hemos decidido morirnos así masivamente, de una manera suicida, por seguir las pautas de la masculinidad tradicional, ¿no? Como para dejar de lado, digamos, esas cuestiones que se hablan de la desigualdad, ¿no? De decir, bueno, la desigualdad que favorece en última instancia, ¿no? ¿Favorece a la mujer o favorece al hombre? Bueno, en realidad favorece siempre a la mujer y cuando el hombre es desfavorecido, bueno, es porque él se lo buscó, ¿no? Se lo buscó por seguir esas pautas. Después plantea que el desfasaje, o sea, el hecho de no haber aceptado el cambio que generó el feminismo de parte de estos grupos masculinos, sobre todo los mayores, se debe a un proceso de negación, ¿no? De negación de la realidad, un desfasaje que se debe a que en el cuerpo, en el propio cuerpo, se han afirmado ciertos hábitos o costumbres que son difíciles de desarraigar. Entonces hay que hacer todo un proceso de reeducación para lograr conmoverlos y lo más probable es que, bueno, si sos viejo ya eso no se logre y haya que esperar a que te mueras. Pero los jóvenes universitarios, comunicación masiva y debido a la educación que reciben en la universidad y también en la escuela, han logrado superar esas barreras. Pero no del todo. O sea, hay un problema y es que su masculinidad se ha visto conmovida y no saben qué poner en su lugar, digamos. Hay que enseñarles una alternativa porque no saben qué poner en su lugar, ¿no? Estamos tan desesperados porque admitimos que hemos cometido un grave error y hemos sido injustos con las mujeres siempre y hemos mantenido una situación de desigualdad, entonces tenemos que cambiar de masculinidad y no sabemos cómo definir la masculinidad, porque hay la masculinidad sin el pene, digamos, sin el falo, sin lo fálico, no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces la idea del artículo es que hay que empezar a buscar una solución para eso. No la da, no dice cuál es, no dice cuál sería la manera de superar esto, pero dice que la cosa va por ahí, ¿no? Entonces, después dice que hay una violencia invisible y naturalizada, ¿no? Que hace que, aún en el caso de los jóvenes, ¿no? Que hay potencialidad de nuevas masculinidades, esto no logre llevarse a buen término, porque hay como cierto temor, ¿no? Hay temor al avance de la mujer, ¿no? El avance de la mujer es admitido, es aceptado, hoy en día, digamos, se reparten los roles, digamos, los dos hacen tareas de la casa, los dos salen afuera, también porque han tenido modelos nuevos, más flexibles, ¿no? Digo,
jóvenes, sus padres también han pasado por esta situación de que ya sus padres trabajan los dos, después ven a sus hermanos, dice, con relaciones de pareja muy distintas a las que habían tradicionalmente. Entonces todo esto ha influido positivamente para la generación de esta nueva masculinidad. Una nueva masculinidad que Lacan describía en 1960, así que no sé qué tiene de nuevo. De hecho, yo tengo 52 años y nunca me planteé la cuestión de si tengo o no que hacer los trabajos de la casa. Obviamente que los hago. Si estoy en casa, hago los trabajos de la casa, limpio los platos, he cambiado los pañales de mis hijos, no he tenido problemas con eso. Si eso es la nueva masculinidad, yo pertenezco a la nueva masculinidad, o sea, con eso ningún problema. No lo hago cuando estoy trabajando, cuando estoy afuera de casa, por razones obvias, ¿no? Porque no tengo el tiempo para hacerlo, pero a mí me gusta. A mí me gustaba, de hecho, cambiar el pañal a mis hijos, vestirlos, darles de comer. Yo no tengo ningún problema con eso, así que a pesar de mi edad, ¿no? Aunque según el artículo no debería pasar esto, yo sería perteneciente a la nueva masculinidad, pero no del todo. ¿Por qué? Porque tendría cierta resistencia, por ejemplo, a la discriminación positiva, ¿no? Por ahí dice que hay una cuestión con esto de la discriminación positiva, tiene un problema a los hombres que no se sabe por qué, pero es como que eso de que se le dé más ventajas a las mujeres que a los hombres, por ejemplo, que en determinados colegios se le cobre la media cuota a la mujer y que sean los varones los que tengan que pagar esa diferencia, está como mal visto. O sea, el hecho de la reparación histórica, ¿no? Es como una reparación histórica que hay que hacer y deberíamos aceptarla porque hemos sido tan malos, digamos, como género con las mujeres y las hemos dominado durante tanto tiempo que ahora deberíamos discriminarlas positivamente, darles más dinero, darles más de todo, ¿no? Becas, más puestos de trabajo en todas las áreas, hasta forzarlas, ¿no? De alguna manera a eliminar las desigualdades que supuestamente hay, ¿no? Forzarlas a que ellas también ocupen roles que tradicionalmente hombres, como ser colectiveras o constructoras o trabajar de albañiles, supongo, no sé, cosas por el estilo. Entonces, todavía nos quedarían ciertos resabios de falta de igualitarismo, no aceptaríamos esto de la discriminación positiva y además estaríamos disconformes con esta cuestión de que siempre la tendencia de los hijos se da en las mujeres, ¿no? Eso dice que hay que aceptarlo, no dice por qué, pero digamos, uno debería aceptarlo, eso de que la patria potestad es más de la mujer que del hombre, no sé por qué motivo, que hay que suponer que la mujer siempre dice la verdad y que nunca hace falsas acusaciones contra los varones, bueno, esas cosas son las que todavía nos falta aceptar, ¿no? Para llegar a una nueva masculinidad. O sea que no tiene nada demasiado, digamos, complejo, ¿no? El planteamiento de estos sociólogos, que no sé, estudiaron sociología para hacer este tipo de artículos, que dejan para mí bastante que desear, ¿no? Por los fundamentos teóricos de los que parten y las conclusiones a las que llegan. Pero bueno, estoy siendo irónico, ¿no? Obviamente. Me parece que estudiaron para hacer esto. Yo podría haber escrito algo mejor, sinceramente. Algo más interesante, más cuestionador, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces, otra cosa que dice es que hay que aceptar, abandonar la camaradería masculina, que eso es muy nefasto, ¿no? Porque tiende a realimentar la masculinidad tradicional, ¿no? Ser camarada, reunirse entre amigos, tener un espacio para reunirse, ir a tomar unas cervezas, eso está muy feo, ¿no? Eso habría que tratar de superarlo. Y bueno, también está el tema de que no calculamos bien el tiempo de las labores, ¿no? Habría que repartirlo exactamente, mitad del tiempo trabaja en la casa la mujer y mitad del varón, y no lo hacemos porque tenemos como cierta tendencia neoliberal a pensar en función de la mano invisible de Adam Smith que acomodaría las cosas solas, ¿no? O sea, la idea es que cuando nos repartimos las tareas de la casa con mi señora, deberíamos primero discutir qué horario vamos a cumplir cada uno, ¿no? O sea, cuánto tiempo le vamos a dedicar cada uno a lavar los platos, a limpiar los pisos, porque generalmente dejamos que se acomode solo y eso es un supuesto liberal, ¿no? Es un supuesto de Adam Smith de que actúa la mano invisible ordenando las cosas, ¿no? Mira, qué loco, ¿no? Digo, qué razonamiento más extraño, ¿no? Meter el liberalismo ahí, que no viene a cuento, pero habría que meterlo en algún lado, y lo mete diciendo, bueno, que es un prejuicio liberal o neoliberal suponer que las cosas se van a acomodar solas, ¿no? En una relación de pareja, en la distribución de los roles. Y bueno, dice que hay que ahora hay más respeto hacia la diversidad, pero en los ambientes urbanos, ¿no? La gente de mediana edad, de nivel educativo medio alto, que están liberados gracias a los referentes que tienen, básicamente la escuela y los medios masivos de comunicación, ¿no? Gracias a ellos nos hemos liberado de la hegemonía de los viejos hábitus, toma un término ahí
de la sociología, ¿no? Este, creo que era de Baudrillard. Entonces, dice que hay que saber construir un nuevo deber ser que no sea patriarcal, ¿no? Ese es el problema que tenemos ahora los varones. Y incluso hay como un retroceso, dice, y sobre todo entre los más jóvenes. Dice, entre los más jóvenes vemos lamentablemente, hay una involución, dice. Yo puse, quizás se refiere a los libertarios, ¿no? Hay una involución en los jóvenes, dice, que retornan hacia modos muy feos, violencia de pareja, homofobia generalizada y cosas así. Entonces dice que hay que volver a una advertencia que había hecho un tal Marqués, no sé quién es este hombre, en 1987, así que hace bastante tiempo, alguien dedicado a los estudios de género que decía, el hombre debe aprender a vivir la sexualidad con el cuerpo y no con una siniestra alianza del cerebro y el pene. No sé, acá es como que me quedo, no sé bien cómo interpretar esto que dice, pero bueno, supongo que tiene que ver con la crítica a la construcción psicoanalítica, ¿no? Acerca de la masculinidad que te mencionaba antes, ¿no? La idea es que tradicionalmente el hombre ha hecho una siniestra alianza entre su cerebro y su pene y le falta el ejercicio de la sexualidad en todo el resto del cuerpo. Bueno, y así es como concluye el artículo. No sé qué comentario te merece lo que acabo de investigar. Me llevó mucho tiempo desarrollar esto, pero bueno, no sé si la idea era un poco hablar de esto. Creo que sí, ¿no? Me ha Hablar de la norma. parecido, me ha parecido excelente. En primer lugar, agradecer enormemente el tiempo de exposición y el tiempo que le llevó a investigarlo y además plasmar sus conocimientos en el análisis del artículo. Así que en primer lugar, agradecer su predisposición y su generosidad para compartir el conocimiento. No hay persona más sabia que aquella que comparte el saber. No hay persona más cruenta en sí mismo, una persona que ha aflorado los peores vicios, que aquella que guarda todo para sí y no lo comparte con la humanidad, en esa forma libre y voluntaria de buscar lo mejor para este género y para esta especie. Eso en primer lugar. Iba tomando nota, a medida que iba desarrollando su ponencia, como para ir poniendo en debate algunas cuestiones, o en todo caso poder profundizarlas o remarcarlas para la audiencia, remarcar en todo caso algunas cuestiones. Que ciertamente me llaman la atención dos características que son propias de una suerte de nueva izquierda, de que podemos plantear una New Left propia, de origen francés, pero que en algún modo han heredado ciertas praxis propias de los jacobinos, y pareciera que dichas praxis en Francia se han mantenido o han pervivido a veces en formas más visibles, con ciertos personajes muy particulares. Se me viene a la mente en este momento Simone de Beauvoir, pero por momentos han estado quizás más invisibilizados, como comienzos del siglo XX, la Belle Époque, donde esto quizás era más un rumor de café. ¿Qué es esta colisión que hay entre la realidad y el discurso? ¿Verdad? Es una visión que, si bien Lyotard luego la va a aflorar en forma, digamos, expresa en sus obras, ciertamente ya se venía gestando a comienzos del siglo XX, que es justamente este choque entre aquello que se dice y aquello que se es, digamos. ¿Por qué planteo este punto? Antes de entrar en la cuestión de la nueva masculinidad, hay una idea que subyace constantemente, al menos lo que yo he percibido en este desarrollo, que es la siguiente pauta. Hay un discurso que tiene una clara, marcada, o sea, marcadamente tiene una clara visión clasista. O sea, uno lee de investigación de la nueva masculinidad y hay una tendencia marcada a una visión clasista. Hay una tendencia propia del ideario de Rousseau en pretender que el hombre es bueno por naturaleza cuando está por fuera del sistema, que incluso uno podría llegar a desarrollar con algunos conceptos de Foucault, sería muy rebuscado en algún punto, pero se podría llegar a hacer un paralelismo. El hombre por fuera de la civilización es la masculinidad correcta, ya sea que se trate de alguien con tendencias perversas o ya sea que se trate de un delincuente, es el hombre bueno por naturaleza. Que cuando ingresa a la civilización capitalista, a la civilización occidental, es cuando se pervierte y es cuando se patologiza. Cuando adquiere la propiedad privada, que lo diferencia de clase, es cuando la masculinidad se vuelve incorrecta. Entonces, este discurso de visión clasista. Luego tengo la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad per se, digamos. Y todos estos discursos, históricamente, uno lo va a encontrar en grandes ramas del progresismo, en los nuevos metarrelatos, parafraseando a Lyotard nuevamente, feminismo, ecologismo, indigenismo, que son causas enarboladas por jóvenes, ilustrados y burgueses. Para esto tenemos que remontarnos a The Washington Post, donde cuando se muestra que una de las características de estos jóvenes es el movimiento Sunrise, que es uno de los principales movimientos ecologistas,
Piensen, si no conocen el movimiento Sunrise, porque quizás no han entendido cómo fue el paso de Earth First de los 90 al siglo XXI con los nuevos movimientos ambientalistas, en Greta Thunberg. Los movimientos de Black Lives Matter, el propio movimiento feminista, van a notar que siempre ha sido gestado entre personas que van de los 20 a los 29 años. Entonces esto muestra solamente no solamente que muestra la juventud, sino no cualquier tipo de juventud. Es una juventud que enarbola estos conceptos de nueva masculinidad, de un feminismo supremacista, de una revisión en cuanto al ecologismo o el indigenismo, y subyace siempre las mismas pautas. Son jóvenes, pero no cualquier joven, sino jóvenes de pequeñas burguesías que viven en las opulencias del capitalismo, que le permiten luego, con sus necesidades básicas ya satisfechas, repensar la realidad que están viviendo, y siempre en centros propios de la ilustración. Uno ve luego, haciendo análisis geopolítico, y ve el mapa electoral en Estados Unidos, y va a entender por qué en California o en las zonas aledañas a Harvard hubo una tendencia al voto por Biden, y luego en el Estados Unidos profundo, donde está la masa menos ilustrada, que simplemente se manejan a partir del sentido común y del trabajo de sol a sol, que han votado por el candidato republicano, digamos. Y esto es una cuestión muy natural. Uno lo ve en Francia, que es uno de los países, valga la redundancia, más ilustrados e iluminados de todo, donde han surgido los mayores pensadores del existencialismo hasta los postestructuralistas que han pervivido en la realidad contemporánea filosófica que tenemos nosotros, digamos. Entonces, eso como un punto. Insisto, si uno ve incluso los momentos más violentos, uno los puede localizar en Argentina con los representantes de la Araucanía. Piensa en el ejemplo paradigmático de Maldonado, que era un joven burgués descendiente de europeos que enarbolaba la causa mapuche. Ni hablar si nos vamos a Perú y vemos los conflictos actuales, o si simplemente notamos quienes integran el CONICET, con los estudios de género, para tomar nota. Y luego uno puede verificar por internet dónde, en las zonas en las que viven, y no viven en Villa 31, sino que la mayoría son o en Córdoba, gente que vive en Nueva Córdoba, o en Palermo Sojo, digamos. Esto no es un dato menor. Luego hay una cuestión que sí me gustaría, si lo quiere usted poder desarrollar en algún punto, respecto a la cuestión de la palabra que empieza con P y termina con filia. No quiero ni siquiera detenerme a analizar primero porque nos van a censurar el video, como ya nos pasó en tiempos anteriores, y segundo porque no merece más mínimo análisis, algo que yo se viene denunciando hace tiempo. Pero sí hay una cuestión muy importante, quiero detenerme un instante en esta visión clasista de la nueva masculinidad. Porque en esta visión clasista, en esta investigación que usted ha realizado, denota un fenómeno que es el siguiente, propio, propio de una izquierda que ha logrado enarbolar ya no el proyecto positivo de un marxismo tardío en algún punto, sino una izquierda propia de un postestructuralismo, de un proyecto negativo donde es la deconstrucción por la desconstrucción misma, pero que mantienen un vínculo ya sí con aquel post-marxismo. Hay un vínculo que a mi criterio sí se sigue sosteniendo. Hay un punto que sigue un nexo, que es en esa praxis, en esa puesta en práctica, incluso en la propia palabra de esta nueva masculinidad, es el traslado de la culpa. El traslado de la culpa es quizás el eje fundamental sobre que se va a mantener ese discurso hegeliano a lo largo de todas las expresiones progresistas. Esta idea de que si algo funciona mal, ya no es por la naturaleza caída del hombre, ya no es por el propio pecado, ya no es por las propias falencias, sino porque hay un otro que lo ha ocasionado, hay un otro que hay que erradicar, hay un otro en el cual hay que asentarle la responsabilidad que ya no es propia. Porque esa es la cuestión clave. Si Occidente se construye sobre las bases de la cristiandad y la tradición judío-cristiana, más obviamente la herencia cultural greco-latina, claramente no vamos a conocer ese punto, es por digamos, el marcado sentido de responsabilidad individual, que ya lo gestamos con la idea del progreso a partir de San Agustín y la idea del alma individual. Y claramente que se ha quebrantado, porque luego aparece esta idea del traslado de la culpa, donde si no es por el heteropatriarcado opresor, es por el capitalismo o un neoliberalismo incipiente que sigue marcando la gesta. Quisiera ver su opinión en ese punto para luego tocar finalmente el último aspecto sobre el que he ido tomando nota. Bueno, vos sabés la afición que yo tengo por el discurso de Lacan. Lacan es otro de esos que se han incluido en la línea postestructuralista y se lo han apropiado desde la izquierda. Yo creo que Lacan era un conservador y lo demuestro en varios artículos. Es fuerte decirlo, pero para mí es exactamente así. Y Lacan tenía muy claro que cuando él, por ejemplo, retoma el concepto de Marx de la plusvalía, él no habla de plusvalía sino de plus de goce, y lo que él plantea es que en realidad lo que ocurre es que cuando uno ve que el otro goza de lo que uno no goza, supone que el otro le ha arrebatado su cuota de goce y que por lo tanto debe recuperarla.
Eso, dice él, es lo que genera neurosis y hace que no se pueda salir de ese estado de neurosis permanente, de ese estado de permanente insatisfacción. Y tiene que ver con una especie de suposición, si queremos así, de que alguna vez no hemos tenido falta, digamos, que alguna vez no nos ha faltado nada y que lo que nos falta es el producto de un robo. Fíjate cómo los indigenistas olvidan que, por ejemplo, en América Latina existían distintas tribus que se hacían la guerra entre ellas de una manera terrible y que, por ejemplo, Cortés y Pizarro aprovecharon esas guerras internas para poder imponerse, porque hubiera sido imposible si no, tenían aliados, digamos. ¿Por qué? Porque justamente eran las clases explotadas, por así decir, ¿no? Los grupos étnicos devastados por los imperios centrales, los aztecas y los incas, los que fueron utilizados justamente como un medio para poder penetrar y llevar a término la colonización, ¿no? En última instancia. Entonces, se deja de lado eso, se crea un pasado idílico, ¿no? De tipo paradisíaco, como vos decís muy bien, previo a la caída, ¿no? Como si la caída y la falta es lo mismo, digamos, desde dos perspectivas distintas, una religiosa y la otra psicoanalítica es la misma cosa. Lacan decía que estamos en falta desde el principio, digamos, porque esa es la naturaleza propia del animal humano, digamos, estar en falta y necesitar de otro, y eso es lo que genera justamente la necesaria presencia del otro y lo que llamamos el amor, que el amor es justamente la posibilidad de la otredad, de sostener la otredad, aún con lo que tiene de abismal y tenebroso, porque implica una distancia, implica una diferencia. Por ejemplo, entre el masculino y el femenino, no somos iguales los hombres y las mujeres, y eso aterra. Hasta cierto punto es normal que sea así, pero justamente cuando uno está en una relación de pareja, vos lo estás, y yo también lo he estado durante muchos años, yo pronto cumplo 20 años de casado, te das cuenta de que lo difícil de sostener es la tolerancia a la diferencia del otro, ¿no? Y justamente lo que vos mencionás es muy interesante porque lo que plantea el feminismo y todos estos movimientos identitarios es la necesaria destrucción de la otredad, ¿no? Es como que el otro es la causa de mi sufrimiento, es el que me ha arrebatado el goce, yo debo recuperarlo, debo hacer sufrir al otro como me hizo sufrir a mí históricamente, ¿no? Como si las mujeres de hoy tuvieran el dolor de sus madres, abuelas y tatarabuelas, y ellas tuvieran que recuperar en ellas, en su propio cuerpo, el placer del que no gozaron las generaciones anteriores. Entonces, fíjate cómo se genera esta cuestión de revancha, ¿no? De revancha, que está centrada en el odio, ¿no? Porque eso de la sororidad, por ejemplo, ese concepto tan bonito de entre las mujeres nos entendemos, yo te creo amiga, de mí tú y todas esas cosas, se basa en última instancia en nosotros contra ellos, ¿no? O sea, en generar una grieta, pero una grieta por el lado de lo masculino y lo femenino. O sea, para la mujer el peligro está en el hombre, ¿no? El hombre es la otredad, es eso que es amenazante y que es incomprensible, porque necesariamente lo es. O sea, así como para los hombres las mujeres son misteriosas, para las mujeres los hombres son misteriosos, somos misteriosos, porque somos lo otro de ellas, digamos, pero necesitamos mutuamente para poder existir. Pero existe la idea de que con este tema que yo vi que trataste también en otros videos, en otros encuentros, el tema del hombre posorgánico y toda esta cuestión de que sería posible suplir el sexo como medio de reproducción y demás, ¿no? Entonces, la idea de la ciencia es subordinada a suprimir al otro, ¿no? Es posible hacer extinguir a los varones y que queden solo mujeres, ¿no? Digamos, esa sería en última instancia lo que se esconde como deseo, si se quiere inconsciente, en esta supuesta aceptación de que, bueno, lo que hay que hacer es que el hombre cambie y genere una nueva masculinidad. En realidad se trata de la supresión del otro, ¿no? Y eso es lo opuesto al amor, porque el amor es la aceptación de la otra edad, la aceptación del abismo que me separa del otro, y aún así lo sostengo porque necesito su presencia, porque no puedo vivir sin él, tampoco con él. O sea, está esta cuestión de, ¿no? No puedo ni con ella ni sin ella, y del otro lado igual, ¿no? Este sostenimiento de la Ahí, autoridad como autoridad. ahí me hizo pensar, perdón que lo interrumpa, pero es un tema que yo no quería dejar pasar en este punto y creo que es fundamental. Iba a hacer una última acotación o pregunta en torno a la interseccionalidad, que iba a ser quizás ya afrontar desde un punto de vista más político, desde la praxis propia de la realidad. Creo que eso sería motivo para otro vivo en todo caso, pero me quiero tener en un punto específico que usted da, doctor. Porque usted habla de la supresión del otro, en el cual yo tengo una plena, plena convicción de su certeza. En ese aspecto yo coincido plenamente con usted, en ese punto, digamos. Hay una tendencia a suprimir el otro. Incluso cuando sale de la nueva masculinidad,
Y no es en vano, si uno quiere tener estos conceptos tan abstractos que hemos visto, lo puede trasladar a la realidad política propia de Argentina cuando se está debatiendo la legalización del aborto, van a notar que en todos los proyectos de ley siempre el foco está puesto en la mujer que desea o no la maternidad. La maternidad será deseada o no. Es la posibilidad donde los terceros, como el niño por nacer, dependen exclusivamente de la voluntad de la mujer. Es decir, es el auge de un homo deus capaz de disponer a su gusto y antojo la creación, capaz de crear y destruir conforme su propia voluntad, capaz de hacer depender el propio ser deja de tener esa esencia objetiva y externa del hombre para pasar a ser un elemento emergente del propio sentimiento, por cuanto se sienta será, por cuanto el hombre se sienta animal, se sienta mujer, se sienta madre, se sienta padre, lo será, y si no lo siente, no lo será. Y en este punto es claro, porque si buscamos un principio de igualdad, uno podría entender esta idea de desarraigar la maternidad de la mujer en una nueva feminidad, donde claramente la maternidad ya no sea un elemento dirimente, por lo tanto el non-servient se habría trasladado también a la propia naturaleza. Pero aquí yo quiero entrar en un punto quizás de debate, o quizás de simplemente de escucha a usted, ver cuál es su apreciación, porque muchas veces algunos que hemos dicho que no hay que confundir una nueva izquierda con un marxismo cultural, como le gusta decir a algunos. De hecho, hoy hicimos un video sobre eso. Si uno ve la característica del marxismo, que no solamente es materialista en cuanto a negar sentidos de trascendencia y negar aquellos campos de las ideas y reducir todos los medios de producción, sino que esto es cierto en cuanto a cierta tesis de Rousseau, hay que ser generoso también, hay que ser solamente crítico, teniendo una visión de vida comunitaria. Y sin embargo, si algo que caracteriza la posmodernidad es la supresión de la vida comunitaria. Como bien lo marca el artículo que usted investigó, hay una tendencia a suprimir los organismos intermedios, donde quede el individuo totalmente atomizado frente al poder político, donde no exista iglesia, centro vecinal, club de barrio, camaradería entre hombres, se suprime el organismo intermedio, se suprime la propia familia, si vamos al caso. Entonces, ¿cómo cree usted que todavía puede existir esta idea del marxismo cultural para explicar estos fenómenos cuando claramente no se está buscando esta idea del hombre en vida comunitaria, como lo podría haber soñado utópicamente algún líder mesiánico a mitad del siglo XIX, sino lo que se está buscando es el hombre, tal como lo muestra el propio artículo, dividiendo tareas en forma constructivista con la mujer para optimizar los tiempos de trabajo y convertirse finalmente en un átomo que no es más que una unidad de consumo y de producción. O al menos esta es mi humilde apreciación. No sé cómo ve usted este fenómeno. Yo creo que tiene mucho que ver con la teorización que hizo Laclau en algún momento, no sé si lo ubicás, este teórico del populismo, que planteó que, bueno, el capitalismo es insuperable. O sea, eso ya queda claro. No hay una alternativa. No hay un modelo alternativo, ni siquiera la reforma agraria, porque ya viste lo que pasó, ¿no? Con el proyecto Artigas. O sea, ¿qué pueden hacer? Plantar 4 plantitas. Con eso no vas a tener una producción de soja que te permita traer dólares de afuera. Es imposible. Tampoco vas a alimentar a la gente de esa manera con la producción antigua, porque lo que generarías es volver al hambre, volver a las hambrunas que había en la Edad Media, por ejemplo, con la pequeña producción agropecuaria. Si vos eliminás todos los progresos que ha dado la tecnología, que implica la necesaria existencia de territorios enormes donde cubrir grandes superficies con plantíos tecnologizados, con toda esta cuestión de los transgénicos y demás, lo que habría es hambre. Directamente es así. Obviamente, una manera de solucionar eso sería que hubiera menos gente, y una manera de hacer que haya menos gente es matándolo desde antes del nacimiento. Bueno, obviamente es uno de los argumentos que de hecho se dan, ¿no? Para hablar de que está bien favorecer el Que aborto. ya lo planteó Paul Ehrlich. Ya lo planteó Paul Ehrlich y lo planteó Peter Singer, dicho sea de paso, tanto del ecologismo como del animalismo. En ese sentido. Sí, sí, sí. Y esto es terrible porque, te digo una cosa, mi abuelo, por ejemplo, era anarquista, anarcocomunista. Y él, si algo odiaba, era la teoría de Malthus. Él decía, la teoría de Malthus es espantosa, porque lo que te estoy diciendo es que para poder lograr que la gente coma hay que matar personas o encontrar la manera de disminuir la población. Y él decía que no era para nada así, que el desarrollo científico-técnico lo que iba a hacer es que más gente pudiera acceder a... Lo decía mi abuelo, o sea, hace años esto, ¿no? De hecho, es lo que sucede ahora. Hoy en día hay tanta producción que el hambre ya es algo que no debería ocurrir, no debería suceder, y es más un producto de esto que se llama la pobreza estructural generada por el sistema populista para el militarismo político que otra cosa, ¿no? Y de hecho podría ser algo superado.
Pero quiero decir, mi abuelo era anarquista y comunista en algún momento, y sin embargo tenía una concepción de la ética. Él, por ejemplo, estaba en contra del aborto. Estaba en contra del aborto, estaba a favor de la familia heterosexual, estaba a favor de la unidad familiar, del amor, estaba a favor de la idea del matrimonio para toda la vida. Y vos decís, pero ¿eso era la izquierda antes? Sí, antes era eso porque más allá de izquierda o derecha, había ciertos valores compartidos, ¿no? Que no se discutían. Y era, lo que se discutía era otra cosa, eran otros temas en ese momento, ¿no? A mí me sorprende mucho que hoy en día sea la derecha la que recupera esos valores que en algún momento mi abuela sostuvo como parte de los valores de la izquierda. O sea, fíjate qué loco, ¿no? Cómo cambian las cosas. Y esto, por supuesto, tiene mucho que ver con esta nueva izquierda que está disparada desde los centros de adoctrinamiento que tenemos hoy en día, que son las universidades, los colegios, bueno, la gente, como decía, de clase media, educada, que se dedica a las ciencias sociales, sobre todo. Lamento decir esto porque yo vengo de esa área y la verdad me da mucha vergüenza lo que leo en estos artículos y lo que pasa en el CONICET y las investigaciones que se hacen y todo esto, que me parece espantoso. Pero sí tiene que ver con un tema relacionado con la culpa, como vos decías también. Pero volviendo a la CLO, lo que plantea es como no se puede ir más allá del capitalismo, lo que hay que hacer es una redistribución de la riqueza, básicamente. Pero para poder redistribuir la riqueza, vos tenés que mantener el sistema de plusvalía. O sea, él lo que plantea es que el capitalismo, con la plusvalía y todo eso que plantea Marx, lo mantenemos intacto. Lo único que hacemos es redistribuir la riqueza y le damos dignidad al pobre, digamos. Le damos una especie de amparo simbólico, ¿no? Se habla mucho de esto de... Yo charlaba con una exalumna mía de la Universidad de Kennedy, donde yo daba clases, y yo le preguntaba, porque ella era kirchnerista, ¿no? Y yo no sé qué será ahora, pero bueno, en ese momento era kirchnerista. Yo le preguntaba, ¿pero qué es el kirchnerismo para eliminar la pobreza? Nada, me decía. Y entonces, ¿dónde está la ventaja de ese modelo? Y me decía, bueno, pero me dio dignidad. O sea, está la idea de que si bien no eliminó la pobreza, hizo que los pobres se sientan contentos con ser pobres, digamos, ¿no? O sea, les dio una elevación simbólica, ¿no? Dijo, bueno, es bueno ser pobre, y eso es una identidad en sí misma, ¿no? O sea, convirtió esa pobreza marginal en identidad simbólica. Por eso te decía esta cuestión de cómo todo se termina convirtiendo en una cuestión de palabras, de memes, de ciertas expresiones o nombres o relaciones de términos con un impacto emocional directo, ¿no? Que generan adhesión o rechazo y hay como una guerra que se da, que podríamos decir batalla cultural, pero también haciendo una batalla por las insignias, ¿no? Por sostener ciertas banderas, ¿no? De un lado o del otro. Y con poca profundización de reflexión. Lo ves en este artículo que te acabo de mencionar, no hay una reflexión sobre lo que está diciendo. Y es gente que estudia sociología, ¿no? Se supone que deberían ser críticos con respecto a los conceptos que están utilizando. Pero en el caso de la CLO es muy clara la adhesión a los modelos populistas, ¿no? Lo que plantea es, bueno, lo que hay que hacer es favorecer la aparición de líderes fuertes que se impongan, digamos, por encima de la división de poderes y generen una redistribución de la riqueza, es lo posible sin destruir la base capitalista que es indestructible, digamos, y que hay que aceptar. Eso me parece que es lo que básicamente llevó a sostener estos modelos. Y después otra cuestión es que hay una herencia muy fuerte, me parece, ¿no? Esto es una perspectiva, una posición mía que ya te lo he mencionado, de la concepción trotskista de que cuanto peor mejor, ¿no? O sea, de que hay que minar las bases del capitalismo, Como destruir los los argelinos. valores, sí, exactamente, destruir los valores del capitalismo, vendiéndoles todo esto que el propio trotskista piensa que es porquería. Lo digo porque recuerdo un artículo de la revista del Partido Comunista, cuando yo era joven, bueno, en mi casa eran todos comunistas, así que veíamos la revista del Partido Comunista, y la guerrilla colombiana, eran entrevistados líderes de la guerrilla colombiana, que decían que, bueno, que nosotros le mandamos la porquería de la droga a Estados Unidos, a cambio recibimos sus dólares, y que esa es una manera también de hacer la revolución. Tremendo, ¿no? O sea, Tremendo. matamos a la población de allá, a la gente que se droga los matamos, y nos quedamos, vuelven los dólares que ellos nos han arrebatado no sé cuándo, ¿no? Pero bueno, siempre bajo esta idea de que hay un otro, ¿no? Un otro perverso que nos ha robado lo que nos pertenece por naturaleza y que eso debe ser recuperado. Eso bien rusoniano también, ¿no? Como vos decías. Sí, Esa sí, idea de la naturaleza, la voluntad general, ¿no? Eso de que
el poder se delega y después debe ser recuperado si el que es poderoso no lo maneja como corresponde, y que por naturaleza todos seríamos felices, y que lo que nos ha hecho caídos es la entrada a la civilización, ¿no? A la cultura, a la división de propiedad, y demás. Es muy interesante. Doctor, miren, sobre este tema podríamos desarrollar con el doctor pero seminarios enteros, sería un gusto tenerlo porque muchas veces parece como muy simplista. Yo asumo mi responsabilidad como comunicador en ese sentido, que a veces hago un discurso bastante simplista porque entiendo que hay que buscar cierta masificación en los mensajes, pero si uno realmente quisiera entender estos fenómenos, esta gesta revolucionaria viene de antes de Rousseau. O sea, de repente tenemos que hablar de Bodin, la teoría del tercer estado, que en algún punto quizás se han nutrido más en la praxis política que el propio Rousseau, que tan endemonizada está a partir de la Revolución Francesa. Digo, pero no es el único, quiero aclarar esto, no es el único. Una vez se habla de Marx, y se habla de Saint-Simon, y se olvida también de Engels, se olvida también de ciertas premisas hegelianas. Entonces, creo que es importante de repente abrir el debate. Nos hemos quedado ya sin tiempo, literalmente estamos sin tiempo. Doctor, muchísimas gracias de corazón y realmente eternamente agradecido por su generosidad de haber compartido esta hora con nosotros y poder conversar sobre lo que es la nueva masculinidad, ponerlo en debate, ponerlo en diálogo y poder también hacer algunos análisis conexos a este nuevo discurso. ¿Les quiero dejar algún último mensaje? Y para la gente que luego está viendo este video, las redes del doctor van a estar abajo en la descripción de este video. Así que muchísimas gracias y si quiere dejar algún mensaje, bienvenido sea. Mira, te quería decir una cosa. Sos muy humilde y la verdad es que yo vengo siguiendo todas los diálogos que tenés y que subís. Lamentablemente a las 11 de la noche generalmente yo ya estoy durmiendo porque los chicos se levantan temprano y bueno, por eso no te sigo en directo, pero como bien sabés, yo sigo todos los videos que vas subiendo. Y de verdad el nivel que tienen es impresionante, así que no, nada de simplificación. Yo realmente te felicito por el nivel de gente que invitás, el nivel de preguntas que haces, cómo investigás antes de hacer las preguntas. Realmente es algo maravilloso y me encanta porque si bien es un espacio, digamos, que está creciendo muy de a poquito, yo creo que es esencial lo que estás haciendo porque llevas a la reflexión, o sea, escapás a eso que yo te decía de guerra de memes, ¿no? De poner un eslogan contra otro eslogan, que es lo más eficaz en el área, digamos, de la arena política, pero que hace que no sea menos necesario este proceso de reflexionar también sobre los conceptos que estamos manejando y de repreguntarnos sobre ellos constantemente y hacer una labor de filósofos que siempre es buena y es positiva, ¿no? Aparte de arrebatarle a la izquierda la hegemonía de la filosofía y del pensamiento, por Dios, porque realmente si seguimos así, los intelectuales vamos a quedar como lo peor del mundo. Y yo a vos te considero un intelectual y un intelectual de derecha bien formado y haces una labor que realmente me parece impresionante y desde ya que colaboraría con vos todas las veces que vos quisieras, no hay ningún problema y yo sé que estoy siempre disponible para lo que quieras debatir. Excelentísimo, doctor. Muchísimas gracias de corazón. Un último mensaje con el doctor. Tengo entendido, si es que no había algún cambio, que el día 25 ya vamos a estar presentando nuestras conferencias para México en conjunto. Así que también queremos mandar un saludo enorme a la gente que nos ha abierto las puertas desde allá. A causa de la pandemia va a ser todo en un formato virtual y va a haber algunas sorpresas de por medio también. Eso y como mensaje protocolar parroquial dirían algunos. Muchísimas gracias realmente por su generosidad. Vamos a estar en contacto nuevamente para futuros diálogos. Si no es la semana que viene, será la próxima, porque nos quedan muchos temas a desarrollar, particularmente la interseccionalidad y particularmente algunas ideas filosóficas que es prudente retomar, porque como bien dice usted, Lacan ha sido cooptado ya por un discurso de la izquierda. Creo que sería necesario retomar aquella visión conservadora de Lacan, así quizás sea el próximo tópico que tengamos con usted. Excelente. Sin más que agregar, gente, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a todos que han llegado hasta el final de este video. Nos estamos viendo mañana a las 23 nuevamente.